Bueno, yo acá les dejo, digamos, la guía que después les voy a compartir este PDF que queda del JAM, de los ejercicios que quiero resolver. Nada, fue un elegir algunos que me parecía dentro de la lista, que es bastante extensa, de ejercicios del L'Hopital. En esta parte es aprender L'Hopital. L'Hopital, la pregunta es la siguiente. ¿En qué situaciones se puede hacer L'Hopital? En las formas indeterminadas. ¿Cuáles? 0 sobre 0. Infinito sobre infinito. Son las únicas dos. Formas indeterminadas tenemos 7, pero en las únicas en las que puedo usar L'Hopital son en esas dos. Entonces, las restantes, lo que se hace es tratar de buscarle la vuelta, de cambiarle la presentación para que puedan caer en alguna de esas dos indeterminaciones. Hemos visto todas, digamos así que ya sabemos más o menos cómo viene la cosa y cómo más o menos podemos transformarla para caer en un 0 sobre 0 o en un infinito sobre infinito. Bueno, en este caso, no tengo que calcular el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado menos x. Como siempre, en cualquier cálculo de límite, lo primero que queremos hacer es ver si podemos hacer reemplazo directo. ¿Puedo hacer reemplazo directo acá? ¿No es cierto? No, no podemos hacer reemplazo directo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué no puedo hacer reemplazo directo? Porque si reemplazo la x por 1, arriba este numerador obviamente tiende a 0 porque el reemplazo hace que eso me quede 0 y abajo también. Entonces, ¿qué hacemos? Indicamos que vamos a aplicar L'Hopital y entonces escribo límite cuando x tiende a 1. ¿Y qué tengo que hacer ahora según L'Hopital? Derivar numerador y denominador aparte. Perfecto. Bien, eso. Entonces hago línea, la derivada del de arriba, 2x, la derivada del de abajo, 2x menos 1. ¿Y ahora qué hago? Es como un volver a empezar. Es tener un nuevo límite en el que me fijo si puedo hacer reemplazo directo. Reemplazo directo, que en este caso sí puedo hacer. ¿No es cierto? Entonces, no me engolosino aplicando L'Hopital todo el tiempo. Cuando reemplazo la x por 1, arriba tengo 2, abajo tengo 2 menos 1, 1, o sea, 2. Y se terminó el ejercicio. ¿Estamos? Esperen que a ver que hay alguien ahí. Listo. Se terminó. Ese mismo ejercicio yo lo podía haber hecho sin L'Hopital. ¿Qué podría haber hecho? Porque uno se olvida, ¿no? Pensando en que ahora lo hago con herramientas de cálculo 1 donde L'Hopital no lo conocía. Y esta situación me puede salvar la vida en otras situaciones, ¿eh? ¿Qué hubiese hecho? ¿Cómo lo resolví en cálculo 1? ¿Qué escribía? En el denominador puedes sacar factor común x, que te quede x menos 1. Y el de arriba no es x menos 1 por x menos 1. El de arriba es, de X nuevo. más 1 por X más 1. Ah, claro, porque no es una diferencia, digo, es una diferencia de cuadrado, ojo con eso. Entonces queda x menos 1 por x más 1. Entonces, haciendo una factorización, básicamente de los polinomios, porque la expresión de esta función es racional, es una división de polinomios, yo puedo simplificar. Y al simplificar me queda calcular el límite cuando x tiende a 1 de x más 1 sobre x. Y ahí puedo hacer reemplazo directo. Al hacer el reemplazo directo, arriba me queda 2, abajo me queda 1. Resultado de esto, 2, como ya sabíamos. Pero se dan cuenta que esta expresión no es la misma que esta. Sin embargo, lo que yo quiero es encontrarme con una expresión que va a tener el mismo límite de la función original. Así que lo podría haber hecho si yo no conocía L'Hopital. Acuérdense de que si bien L'Hopital es una herramienta bárbara, no se olviden de todas las cosas que sabían de cálculo 1, porque en particular justo hay un ejercicio dentro de la práctica en el que les va a pedir que intenten hacerlo con L'Hopital y no van a poder salir de L'Hopital, están en un bucle todo el tiempo. O sea que L'Hopital
está buenísimo, pero con ojo que a veces no me da una buena solución a mi problema. Ahora después se los voy a indicar. No sé si había tomado... Ah, sí. Ahora después se los digo. Bueno, vamos con este. Acá ya empiezan a aparecer funciones trigonométricas, ¿no es cierto? La cotangente. ¿Qué es la cotangente? Cotangente de X. ¿Qué es? Uno sobre la tangente. 1 sobre la tangente, exacto. Entonces, si la tangente es seno de X sobre coseno de X, la cotangente lo que hace es tomar el recíproco. Entonces, puedo, primero, antes de hacer cualquier cosa, identificar eso. Esto es coseno de 2X sobre seno de 2X, y acá por seno de 6X. ¿Qué pasa? Quiero hacer reemplazo directo. Al hacer reemplazo directo, lo que va a suceder es que esta parte es la que se anula por el seno, lo que hace que se anule todo el numerador. Obviamente, todo esto tiende a 0. Abajo también tiende a 0. Y digo, listo, tengo todo el permiso de poder aplicar L'Hopital. En el caso de aplicar L'Hopital, voy a tener el límite cuando X tiende a 0 de... Voy a ir un cachito más abajo, tengo espacio para que apretar todo. Límite cuando X tiende a 0 de... ¿Qué queda arriba? A ver, hay que derivar un producto. La derivada del coseno de 2X menos seno de 2X, todo por 2, por el seno de 6X sin derivar, más coseno de 2X sin derivar por la derivada de seno de 6X, que es coseno de 6X, y todo eso por 6. Y abajo, bueno, derivo el seno, coseno de 2X por 2. Me voy a poner adelante. Y digo, bueno, a ver, ¿puedo ahora hacer el cálculo del límite sin problemas? Y la verdad es que sí. En este caso, toda esta parte, cuando X tiende a 0, va a tender a 0, porque evalúa el seno y se va a 0 todo. Acá, todo esto, ¿a qué tiende? ¿A qué tiende? 6. Sí, señor, porque cada una de estas expresiones tiende a 1 por 6, 6. Este denominador va a tender a 2 y el resultado final ya lo tengo, es 6 sobre 2, 3. Este ejercicio se podría haber resuelto también por estrategias de cálculo 1. ¿Alguien recuerda cuál era la estrategia? No lo vamos a hacer ahora porque es bastante más larga, pero ¿cuál era la estrategia acá para resolverlo? Con cálculo 1. Para resolverlo con esa estrategia, digamos, de cálculo 1, lo que había que recordar, cálculo 1, ¿no? Que el límite cuando X tiende a 0 de seno de X sobre X, eso me daba 1 inicialmente, ¿no? Y si bien acá el seno no aparecía escrito solamente calculado en X, sino que estaba calculado en algo más, había otra conclusión un poco más abarcativa que esta, que decía lo siguiente. Cálculo 1. El límite cuando X tiende a A del seno de f de X sobre f de X iba a ser 1 si cuando X tendía a A, f de X tendía a 0. Esta era una modificación más importante, o sea que abarcaba más casos de cálculo de límite usando este. Entonces, en ese caso, en estar trabajando en cálculo 1, este límite lo podrían haber hecho tranquilamente sin problemas, donde la estrategia era que
debajo del seno de 6x, ¿quién tenía que aparecer? ¿6x? 6x. Debajo del seno de 2x tenía que aparecer 2x, porque cuando aparecía el combo seno de 6x sobre 6x decía todo eso tiende a 1, gracias a esta segunda parte. Cuando aparece seno de 2x sobre 2x, todo eso lo englobo y digo esto tiende a 1. Y de lo que queda, me voy a dar cuenta que no voy a tener problemas de calcular el límite y voy a llegar a la misma conclusión de que el resultado es 3. No se olviden de esas cosas. Aunque uno ahora después lo haga más fácil, lo tienen que seguir recordando. ¿Quién viene? Bueno, es mi compañero de ladridos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos con este. Límite cuando x tiende a 1 por derecha de esto. A ver. No puedo calcular esto en 1 porque tendría que estar calculando acá la tangente en pi sobre 2, que no se puede. Entonces digo, a ver, ¿a qué tiende cada cosa? ¿A qué tiende el logaritmo natural cuando x tiende a 1? A 0. Eso es a 0 porque en realidad puedo hacer reemplazo directo, no hay problema. Y en este caso, cuando x tiende a 1 por derecha, o sea, x tiende a 1 con números que son más grandes que 1, pi sobre 2 por x. ¿Cómo es comparado con pi sobre 2? ¿Va a ser más grande o va a ser más chiquitito? Digo de nuevo, el x es un número que tiende a 1 por derecha, o sea que yo estoy parada en 1. ¿No tendería a menos infinito? Claro, eso es lo que quería llegar a la conclusión, ¿no? Como la x tiende a 1 por derecha, son números más grandes que 1. Entonces, cuando x tiende a 1 por derecha, la conclusión es que pi sobre 2x tiende a pi sobre 2, pero también por derecha. Porque cuando haga esta multiplicación, estos numeritos van a ser cada vez más próximos a pi sobre 2, pero son más grandes. Porque a pi sobre 2 lo estoy multiplicando por un número más grande que 1. Por lo tanto, es donde yo tengo que recurrir a la gráfica de la función tangente, y cuando hago la gráfica de la función tangente, yo sé que tengo estas primeras asíntotas verticales, donde hago la gráfica de la función, y si ustedes recuerdan, esto continúa y viene así, digamos, y viene por acá. Por lo tanto, cuando yo me acerco a pi sobre 2 por la derecha, la función tangente evaluada en esos números tiende a menos infinito. Eso lo tengo que tener claro, tengo que tener mucho cuidado cuando hago algún tipo de tendencia, más cuando están involucradas este tipo de funciones que uno reconoce que tiene asíntotas. Así que tengo esta situación, 0 por infinito, o 0 por menos infinito en este caso. Esa era otra de nuestras indeterminaciones en las que, así como está, ya el L'Hopital no lo puedo aplicar. ¿Qué era lo que había que hacer en este caso? ¿Cuál era una buena estrategia? Puede ser expresarlo como e a la... No. Ok. No, ahí no. Esa estrategia de usar la función exponencial era cuando yo tenía una base y un exponente, los dos variables. Acá no tengo eso, acá tengo un producto 0 por infinito. Creo que fue el primero de los casos que ya no estaban dentro del L'Hopital tal cual, digamos, había que modificarlo. ¿Qué habría que hacer acá? Expresar a uno como el recíproco del resultado. Claro, en realidad era, en ese producto, elegir a uno de los dos y al que haya elegido lo pasaba al denominador del denominador, para lograr tener una fracción en la que seguro caía en alguna indeterminación, 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Eso dependía de a quién yo decidía pasarlo al denominador del denominador. Y cuando había una expresión ligada con logaritmo natural, yo les había aconsejado algo. ¿Qué les había aconsejado?
¿Nadie se acuerda? Me acuerdo que les dije, cuando está el logaritmo, yo haría tal cosa. Reescribirlo como 1 sobre el logaritmo de x y sé que va a tender a infinito. No, al revés. Les había dicho que al logaritmo no lo tocaba, lo dejaba donde estaba para que apenas lo derivaba me lo sacaba de encima. Era una estrategia que a mí me funciona para no arrastrar expresiones con logaritmo y cosas espantosas. No digo que funcione el 100% de las veces, pero la mayoría sí. Entonces, en esa elección de a quién paso al denominador del denominador, si lo tengo al logaritmo ahí arriba, yo lo dejaría ahí arriba. Entonces, para este caso, yo voy a seguir un poco esa estrategia que les comentaba. Voy a poner una fracción grande. Y acá voy a dejar el logaritmo. Y acá voy a escribir tangente de pi sobre 2 a la menos 1. Que sería hacer 1 sobre la tangente. ¿Estamos de acuerdo? Te Escribirlo acá. faltó la X como pide el profe. Ah, me faltó la X, tenés razón. Hay una alarma a puro sonar y por eso lo tengo desquiciado a mi compañero perruno. Bueno. Ahora sí, yo sé que de esta manera caigo en una situación de 0 sobre 0. Entonces ahí aplico el L'Hopital. Límite. X tiende a 1 por derecha. Arriba 1 sobre X. Abajo. Esto lo voy a necesitar como espacio. ¿Cómo va quedando abajo? A ver. Vamos, vamos. ¿Cómo queda? Sería menos, o sea, el menos 1 que lo bajás, Sí. la tangente, por lo de adentro también sería Le falta algo a esto. a la menos 2. Sí. La derivada de la tangente. Y la derivada de la tangente era Secante al cuadrado. secante al cuadrado de lo de adentro. ¿Y qué falta? Multiplicarlo de adentro, que sería pi sobre 2. Sí. Ya empiezan a quedar cosas poco agradables a la vista, ¿no es cierto? Queda esto espantoso, pero ¿qué se le va a hacer? Es lo que hay. Bueno, yo no es que alocadamente voy a pasar al L'Hopital de nuevo como si no me importara nada. Lo primero que hago es a todo esto que está acá, acomodarlo. A ver qué queda, a ver qué pasa, a ver con qué me encuentro. En ese acomodarlo, tengo una fracción grande donde tanto arriba como abajo aparecen fracciones. Entonces vamos primero por eso, por tratar de acomodar lo que tengo. Después veo, ¿no? Entonces límite, cuando x tiende a 1 por derecha de la función 1 sobre x. Y todo lo que está acá lo voy a tratar de escribir como una fracción para que después lo que pueda hacer es multiplicar por el recíproco, ¿no? Entonces, esta parte que está acá. Tangente de alguien, pero a la menos 2. Entonces, la tangente de alguien es seno del alguien sobre el coseno del alguien, que está elevado a la menos 2. Entonces, ¿qué hago? Tomo el recíproco y lo elevo a la 2. O sea que esto sería menos coseno de pi sobre 2x sobre seno de pi sobre 2x, y todo eso es al cuadrado. Entonces pongo cuadrado acá, pongo cuadrado acá. Esa fracción, digamos, esto se transforma en esta fracción. Secante. Ese producto de la secante es 1 sobre coseno al cuadrado de pi sobre 2x. Y todo por pi sobre 2. Ahí tengo un poco la reestructuración de lo que quedó finalmente en ese denominador, que es una gran fracción, ¿no? Multiplico todos los numeradores, multiplico todos los denominadores. Pero me doy cuenta que esto se va. Eso se va ahí abajo. Entonces, ¿ahora qué hago? Por
Y de esto tomo el recíproco. Entonces me queda menos, ese menos ya que está lo voy a dejar acá adelante. Y me va a quedar seno al cuadrado de pi sobre 2x por 2pi, 2 sobre pi. ¿Estamos de acuerdo? Toda esta gran fracción, ahora lo que hago es tomar su recíproco y multiplicarla por la que tengo acá arriba. No estoy haciendo nada del L'Hopital. Bien. ¿Qué hago? ¿Qué les parece? ¿Qué puedo hacer? Reemplazar por el 1. Si reemplazo por el 1, ¿qué es lo que me queda? Me queda menos 1 por el seno cuadrado de pi sobre 2 por 2 sobre pi. O sea que puedo hacer reemplazo directo, sin ningún tipo de problema, y terminar diciendo entonces seno cuadrado de pi sobre 2, 1, por este menos 1, menos 2 sobre pi. Y la cosa se terminó. ¿Mm? Listo. Listo, listo. Bueno. Vamos con el 59. Me quedó poco espacio, pero vamos a ir con el 59. Acá sí, en este, aparece lo que una de las chicas recién quería poner, era la base exponencial, ¿no? Para ese límite, donde tengo una base variable y un exponente variable, en el caso de estar en una indeterminación, puedo aplicar esa estrategia que comenzabas a decir. Primero tengo que fijarme si realmente estoy o no en ese tipo de indeterminaciones, ¿no es cierto? ¿Qué pasa acá? En este caso, estoy haciendo x tender a 1 por derecha. Entonces acá, esto tiende a 1, obvio. Arriba, el exponente es 1 sobre 1 menos x. Yo estoy parada, como en este caso, igual. Me estoy acercando a 1 por derecha. O sea, son números que son más grandes que 1. En este denominador, obviamente tiendo a 0. ¿Pero con qué tipo de números? ¿Positivos o negativos? Los números tienden a 1 y son más grandes que 1. Más, o sea, negativos. Negativos. Porque esta diferencia va a ser siempre negativa. Al hacer 1 menos algo que es más grande que 1, va a ser negativo y va a ir tendiendo a 0. O sea que este exponente completo, ¿a qué tiende? Menos infinito. Menos infinito. 1 a la infinito, en realidad es 1 a la más o menos infinito, es una de esas indeterminaciones que habíamos visto sobre el final de todo el desarrollo del L'Hopital. Que bueno, como no tiene la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, uno tiene que tratar de que encaje en esa situación. Así que la estrategia era justamente, me parece que me tengo que ir ahora a otra diapositiva, porque ahí no voy a poder hacerlo. Esperen que me voy más para atrás. Control X, vamos para atrás. Me quedaron todos los circulitos. Bueno, ahí están todas las que voy a proponer. Bueno, me vengo al final. Ahí nos había quedado entonces que esto tiende a 1 y que el exponente tendía a menos infinito. Entonces, ante esa situación, decíamos, la expresión de la función, que es x a la 1 menos x, la escribíamos gracias a la función exponencial. Escribíamos e a la logaritmo natural de todo esto, ¿no? X a la 1 sobre 1 menos x. Y entonces decíamos, bueno, aplicamos propiedades de la función logaritmo, así que esto que está acá como exponente puede pasar a multiplicar acá delante del logaritmo. Entonces me queda e a la
1 sobre 1 menos x por el logaritmo natural de x. Eso era la transformación de la función involucrada en el cálculo del límite. Una vez que teníamos esa transformación, decíamos, bueno, como yo quiero calcular el límite, en este caso, cuando x tiende a 1 por derecha, de x a la 1 sobre 1 menos x, esto era lo mismo a calcular el límite, cuando x tiende a 1 por derecha, de esta expresión totalmente modificada de la función original. E a la 1 sobre 1 menos x por logaritmo natural de x. ¿Y qué hacíamos acá? ¿Qué escribíamos? Calculás el límite aparte Cuando decís calcular el límite aparte, ¿de qué? de 1 menos x por logaritmo de x. Claro, subir el límite. eso, todo eso que están diciendo. Pero para eso lo tengo que escribir. Entonces yo lo que decía era que gracias a que la función e a la x es continua en R, yo lo que estoy haciendo es una gran composición. E elevado a la todo esto. Y el límite de una composición se puede calcular como la función de afuera evaluada en el límite de adentro, siempre y cuando esa función de afuera sea continua en lo de adentro. Y como la función exponencial es continua en cualquier número real, es donde gracias a eso yo puedo escribir lo siguiente. Esto es e elevado a el cálculo del límite, cuando x tiende a 1 por derecha, de este producto. 1 sobre Profe. 1. Sí. Toda esa explicación que usted dijo, nosotros la tenemos que dejar por escrito al momento de aplicarlo. Tranquilos, no hace falta escribirlo todo, pero que esto esté es importante. Por supuesto que a lo mejor esa pregunta de justificaciones más exhaustivas yo te las puedo hacer más bien en un examen de teoría. Acá con que esto esté escrito, que más o menos se acuerden de que había que justificar algo, a mí me sirve. Así que esto tiene que estar. No es que se lo acuerdan de memoria, no sé, me lo dijo que acá tiene que estar y lo voy a copiar y lo voy a pegar. No, pero bueno, traten de recordarlo el por qué. Entiendo que no me lo van a escribir, pero al menos esto tiene que estar. Y después sí, tomen nota de esto, porque en una teoría sí se los puedo preguntar. En una teoría pueden aparecer un montón de facetas. Y cuando un alumno está como medio ahí, empezamos como a averiguar otras cosas, empezamos a preguntar, y eso puede salvarlos, porque me voy a meter justo en un terreno que ustedes manejan, y que este sea un terreno que ustedes manejen. Así que tomen nota de todo eso. Bueno, entonces, una vez que hacíamos toda esa modificación, lo que hacía como consejo era apartarme y calcular este límite por separado. Cuando yo sepa qué decir acerca de este límite, volveré a toda esta seguidilla de igualdades y diré el resultado final. Entonces ahora yo me voy a apartar y voy a querer calcular este límite. Bueno, límite cuando x tiende a 1 por derecha de 1 sobre 1 menos x por el logaritmo natural de x. Entonces vuelvo a empezar con todas estas cosas que decíamos. Cuando x tiende a 1 por derecha, esto ya lo sabíamos, esto tiende a 0, esto ya lo sabíamos porque lo habíamos dicho acá, tiende a menos infinito. ¿Qué hago en una situación como esa? Acomodarlo para tratar de aplicar L'Hopital. Y acá acomodarlo, ¿qué sería? Directamente puedes plantear el logaritmo natural de x sobre 1 menos x. Exactamente. Exactamente. No tengo que andar gastando demasiadas energías en pensar a quién paso al denominador del denominador. Es solamente escribir una sola fracción que la cosa ya funciona. Porque de esa manera ahora tengo que esto tiende a 0 y que esto también tiende a 0. Y ahí aplico L'Hopital. Entonces la cosa, digamos, bastante más sencilla, aplicando L'Hopital, límite cuando x tiende a 1 por derecha de arriba, 1 sobre x, abajo, menos 1. O sea, si lo acomodo un poco,
Esto es el límite cuando x tiende a 1 por derecha de menos 1 sobre x, que acá puedo hacer reemplazo directo y me queda menos 1. Una vez que yo tuve este resultado, voy a venir acá. Y entonces el resultado final del cálculo del límite del ejercicio 59 va a ser e a la menos 1. O sea, 1 sobre e. Ese es el gran resultado final. Resultado final. No tengo que olvidarme de que acá lo que hice fue apartarme para resolver una parte y que no me moleste arrastrar esa función exponencial todo el tiempo. Tengo que volver. Bueno, hicimos ahí algunos ejercicios relacionados entonces con L'Hopital. Y antes de pasar a los ejercicios que propongo de la 4.5, en el libro 4.4, la propuesta, ¿cuál era? 73. Miren, dice el ejercicio 73 y 74. Yo vine básicamente 73, ¿no? Que era el que estaba propuesto. Dice, ¿qué sucede si intenta utilizar la regla de L'Hopital para obtener este límite? Evalúa el límite utilizando cualquier otro método. Si yo pretendo calcular este límite con L'Hopital, fíjense lo que sucede. Y el final. ¿No? ¿Qué sucede con L'Hopital? Yo digo, a ver, me fijo si aparece una indeterminación en la que L'Hopital me puede dar una mano. Y la verdad es que sí. Cuando x tiende a infinito, esto tiende a infinito, este denominador también tiende a infinito y estaría con todo mi derecho de aplicar L'Hopital. Bueno, vamos a aplicarlo. Acuérdense siempre de indicar que L'Hopital lo van a usar, ¿eh? Límite cuando x tiende a infinito de 1. Y abajo tengo que derivar esta raíz cuadrada. Entonces me va a quedar 1/2 por x cuadrado más 1 a la menos 1/2 por 2x. La derivada lo de adentro. Reacomodo este 2, con este 2 lo puedo simplificar. Me queda el límite cuando x tiende a infinito de, esto es 1 sobre la raíz, que cuando acomodo me queda la raíz arriba y abajo me queda el x. ¿No es cierto? Y yo ya estoy viendo algo raro. La expresión que quedó no es la misma que la original, pero es la recíproca. Y bueno, no importa, un detalle. Digo, ¿puedo calcular el límite? No, porque estaría otra vez en la misma situación de que el numerador tiende a infinito, el denominador tiende a infinito, y diría, a ver, apliquemos L'Hopital una vez más. Entonces, aplicando L'Hopital una vez más, tengo el límite cuando x tiende a infinito de la derivada de abajo, 1. La derivada del de arriba, 1/2 por 1 sobre raíz de x cuadrado más 1, que queda la potencia a la menos 1/2, ¿no? Yo ya la escribí así, por 2x. La derivada de lo de adentro. Cuando acomodo, me queda entonces el límite cuando x tiende a infinito de 2 se va con 2, y esto en definitiva me quedó x sobre la raíz de x cuadrado más 1. Y acá estoy en el problema. Volví a empezar. Me vuelve a dar la misma expresión original. Por lo tanto, si voy a aplicar L'Hopital acá, sería un salame, pero porque volvería a obtener lo mismo que tenía antes. Entro como en un círculo. ¿No? Otra vez, estoy siempre en la misma.
L'Hopital acá no me da una solución. No lo puedo resolver por L'Hopital porque la verdad es que no me da una solución. ¿Cómo se resuelve este ejercicio? Con cálculo 1. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace gracias a cálculo 1? Hacíamos, multiplicamos y dividíamos por por la raíz. No. No hacíamos eso. Podría ser una opción en otro tipo de límites, lo que hacíamos con algo así del conjugado. No es este caso. No. No. Podés intentarlo, por Lo supuesto. de adentro de la raíz no es x más 1 al cuadrado. No. Tampoco. No. Mira, y por la duda, mira, menos mal que lo dijiste acá. Si yo hago x más 1 al cuadrado, ¿esto qué es? Me faltaría el término 2x. Sí, x cuadrado más 2x más 1. Ah, ¿y es lo mismo de lo que está dentro de la raíz? No. Así que no. Por las dudas, siempre chequeen lo que van a querer poner. No se puede No hay poner que eso. sacar factor común dentro de la raíz. Eso. ¿Y qué tenía que sacar factor común? La estrategia es esa, pero ¿qué saco? X a la 2. Sí, señora. X cuadrado, y entonces acá me quedaba 1 más 1 sobre X cuadrado. Así. Entonces seguía la cosa. Límite cuando X tiende a infinito, arriba X. Y la estrategia era, raíz de un producto es el producto de las raíces. Entonces me queda la raíz de X cuadrado por la raíz de 1 más 1 sobre X cuadrado. La raíz de X cuadrado. ¿A qué es igual? El valor absoluto de x. Sí, señor. Y en este caso, ¿qué puedo decir? Que es positivo porque tiende a infinito. Y entonces, ¿con quién coincide el valor absoluto de X? Con X positivo. Pero lo tenía que poner, ¿no? Esto es igual a X porque X es positivo. ¿De dónde saco que X es positivo? Y bueno, X tiende a infinito. Entonces esto continuaba con esa explicación. Límite cuando X tiende a infinito de X sobre X por la raíz de 1 más 1 sobre X cuadrado. Fantástico, las X se van. Y de ahí lo que puedo hacer es una tendencia que sin problemas puedo decir que cuando X tiende a infinito, este término 1 sobre X cuadrado, ¿a qué tiende? 0. 0. Entonces, resultado final, 1. 1, porque es 1 arriba y abajo la raíz de 1. Así que ahí el L'Hopital nos dejó de garpe, digamos. No nos dio ninguna solución. Tuve que sí o sí apelar a cosas que sí sabía de cálculo 1. Usen la herramienta, pero no se olviden las estrategias que habían visto en cálculo 1. No hagan un borrón en la cabeza de todas esas estrategias. Bien. Vamos. Hasta ahí entonces más o menos un pantallazo de cosas que tienen que ver con cálculo de límite con L'Hopital. Vamos a ver ahora algo relacionado con estudio de funciones. En la 4.5, todos estos ejercicios, desde el 1 al 54, donde de esta lista hay varios seleccionados, en todos el título es el mismo. Utilice la guía de esta sección para trazar cada una de las siguientes curvas. Cuando uno va a la guía de la sección, que la sección tiene un montón de ejercicios resueltos, la guía es esta,
¿no? Guía. ¿Qué es lo que hay que hacer ante el momento de querer resolver o querer calcular la gráfica de una función? Hay que buscar el dominio, la intersección, la simetría, asíntotas, intervalos de crecimiento y de decrecimiento, extremos locales, intervalos de concavidad y después al final, lo que importa, trazar la curva. Bueno, es esa receta que yo también les pasé en un PDF de qué cosas no me tengo que olvidar. El orden de estas cosas, en algún caso, digamos, lo puedo cambiar. Lo que no puedo cambiar es que lo primero que tengo que calcular es el dominio. Eso es lo primero. Después, si investigo las asíntotas al principio, si investigo si existen asíntotas al final, me da lo mismo. Si investigan simetría al principio o al final, también da lo mismo. En algún momento tiene que estar. Obviamente que hay un orden seguro, que es para poder calcular la derivada segunda, tuve que haber calculado la derivada primera. Entonces ahí sí hay un orden. Pero la idea es que todo esté. Todo tiene que estar. Bueno, vamos a ver qué pasa con este ejercicio. Y después, por supuesto, el consejo es, una vez que ustedes hacen todo el estudio a mano de todas estas cosas, que puedan corroborarlo con GeoGebra, digamos, tienen el recurso. ¿Es GeoGebra o es una calculadora que me hace gráficas? Es lo mismo, ¿no es cierto? No es que GeoGebra sea mágico, lo puedo hacer con eso o con cualquier otro recurso. Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo lo que seguro calculo primero es esto, el dominio. ¿Cuál es el dominio de esta función? Los reales positivos. Sí. Digamos, esta expresión no tiene ningún tipo de problemas porque es una función lineal. Esta es la que me trae problemas, así que este es el dominio. Ya sé dónde estoy trabajando. ¿Puede ser par o impar? ¿Puede tener alguna simetría? No, porque el dominio es asimétrico. Sí, señor. Ya sabemos, ¿no? Vamos como incorporando información. Digo, justo amerita que este dominio es no simétrico, entonces es como que es fácil hacer ese tipo de conclusiones. F no es par ni impar. Y la idea es dominio no simétrico. Bueno, en cuanto yo siempre las asíntotas tengo la costumbre de dejarlo al final de todo. Voy a seguir mi costumbre, pero lo quieren investigar ahora, lo pueden hacer ahora. Vamos directamente a lo que más me interesa, es calcular primera derivada, segunda derivada y tratar de sacar toda información sobre eso. ¿Quién es f'? Le pongo f, aunque no dice f, para mí va a ser f de x. F'. 1 menos 1 sobre x. Digamos, no es problemática el cálculo de esta derivada. Como yo voy a querer ver los números críticos, por supuesto voy a querer ver dónde la derivada se anula, a dónde la derivada no existe. Cuando veo esta ley, digo, ¿dónde no existe la derivada? En cero. En cero, pero el cero ni siquiera forma parte de mi dominio, o sea que no es candidato a ser llamado número crítico. Esto, como ahora yo quiero igualarlo a 0, se me ocurre hacer la resta. La resta acá me va a quedar x menos 1 igual 0. Para que esta división, esta fracción valga 0, quien va a tener que ser 0 es su numerador, por lo tanto tengo x igual a 1. Este es un número crítico. Veremos si ahí hay o no hay un extremo, ¿no es cierto? Entonces, importante es esto, reconocer mi dominio. Tengo 0 a infinito. Y acá tengo a mi número crítico, que es el 1. Entonces, al momento de investigar el signo de la primera derivada, con el cuadrito, intervalo, signo de f', y bueno, me quedó medio corto el comportamiento de la f, lo que quiero marcar, ¿no? Los intervalos que voy a marcar van a ser desde 0 abierto
a 1 y desde 1 a infinito. ¿Cuál es el signo que va a tener esta derivada entre 0 y 1? Podríamos calcularlo, por ejemplo, en un medio. F' en un medio. Tomo acá el un medio, esto me queda 2, 1 menos 2, menos 1, negativo. Yo incorporaría ahora calcular F' en un medio, hago la cuentita para aclarar esto, ¿no? F' en un medio, negativo. Lo que significa que la F decrece. Desde 1 a infinito, qué sé yo, candidato puede ser el 2, ya que tomé un medio el 2. Cuando evalúo F' en 2, me queda 1 menos un medio positivo. La función crece. Y automáticamente, acá, en este quiebre donde está el 1 considerado, digo que en x igual a 1, ¿qué tiene f? A izquierda de 1 viene decreciendo, apenas me paso a la derecha de 1 va creciendo. ¿Qué tengo ahí? Un mínimo absoluto. No diría absoluto por ahora. Lo de absoluto lo veré cuando haga la gráfica final. En principio, con ese criterio lo que tengo es un mínimo local o relativo. Y seguro, lo que a mí me va a interesar calcular para luego esbozarlo en lo que es la gráfica es el punto específico en la gráfica. Entonces yo sé que en x igual a 1 voy a tener un mínimo local. ¿Cuánto vale f en 1? Es algo que me va a interesar. F en 1, lo reemplazo de acá, la f en 1, 1. Entonces yo ya sé que el punto de coordenadas 1, 1 es un punto de paso de la gráfica de la función y en el que la función va a tener un mínimo local. Después veré si ese mínimo termina siendo al final mínimo absoluto. Vamos con ahora la segunda derivada. La segunda derivada, en este caso, ¿qué me queda? Esta es la ley de la derivada. ¿Cómo me queda la derivada segunda? Menos 1 sobre x al cuadrado. Casi. Te quedaría positivo, perdón. Eso. Me queda 1 sobre x al cuadrado. ¿Tengo algún candidato a ser punto de inflexión? ¿Dónde surgían esos candidatos a puntos de inflexión? Candidatos. Cuando cambiaba la concavidad. No. Cuando cambia la concavidad va a ser, si es En el continuo. dominio. Valga 0. Los candidatos, que después veré a ser puntos de inflexión, son aquellos lugares donde la derivada segunda vale 0 o no existe. Y después analizaba si en esos lugares había un cambio de concavidad. ¿Y qué otra cosa tenía que ser la función en el punto para hablar de punto de inflexión? ¿Qué otra condición tenía que ser continua la función ahí? Eran como varias cosas que tenía que tener en cuenta. Ahora, en este caso, es una fracción en la que, para que valga ser una fracción, quien tiene que ser 0 es el numerador, y el numerador no vale 0 nunca. Es exactamente 1. ¿Hay algún lugar en el cual esta derivada segunda no exista? Y sí, claramente no existe en 0, pero como el 0 ni siquiera estaba contado dentro del dominio de la función original, la conclusión es que acá no tengo candidatos a puntos de inflexión. Y es más, como a mí después me va a interesar calcular el signo que tiene la segunda derivada. ¿Qué signo tiene esta función en todo el dominio de la función? Positivo. ¿Y eso qué quiere decir? Para la f. Que es siempre cóncava hacia arriba. Sí. F es en todo su dominio, cóncava hacia arriba. Fantástico.
Bueno, ya hice el estudio de la primera derivada, el estudio de la derivada segunda me salió barato, digamos, fue fácil. ¿Qué me está faltando? ¿Qué más dijimos que nos faltaba acá? Asíntota. Asíntotas. Sí, señor, asíntotas. Bueno, entonces, ¿qué hago? El dominio es este. Si yo tengo que estudiar asíntotas horizontales, ¿qué tendría que estar averiguando? Planteando X tendiendo más infinito. Sí. Entonces vamos con asíntotas horizontales. A ver qué pasa. Tengo que plantear el límite. Cuando X tiende a infinito, a menos infinito no, porque el dominio no me lo permite. La única, digamos, el único límite candidato a estar estudiándose es ese, digamos. Límite cuando X tiende a infinito de X menos logaritmo natural de X. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Cuando X tiende a infinito, obviamente esto tiende a infinito. Cuando X tiende a infinito, el logaritmo, obviamente también tiende a infinito. Y tengo una indeterminación. El estilo infinito menos infinito. Chan. ¿Qué hago? Lo tengo que llevar sí o sí a alguna indeterminación 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Una idea es hacer lo siguiente. X lo saco factor común. Entonces me queda la expresión 1 menos logaritmo natural de X sobre X. Y digamos, no es que arregle nada, para nada, pero sí lo que puedo ver es que puedo resolver aparte el cálculo del límite de esta expresión que está acá, cuando X tiende a infinito. Una vez que tenga un resultado sobre eso, vuelvo, ¿no? Digo, bueno, me aparto un toque y voy a calcular el límite cuando X tiende a infinito del logaritmo natural de X sobre X. Tengo un infinito sobre infinito, si cada una de estas expresiones por separado tiende a infinito. Entonces aplico el L'Hopital. Límite cuando X tiende a infinito de arriba, 1 sobre X. Abajo, 1. ¿Cuánto me da este límite? Cuando X tiende a infinito. 0. 0. ¿Ese 0 fue como medio de pregunta o fue certeza? Certeza, certeza. 0, sí. Fantástico. Entonces, yo me aparté para resolver este límite y ahora vuelvo al original. Esto tiende a 0. Entonces el resultado final de esta tendencia, ¿cuál va a ser? X que tiende a infinito. Infinito. Infinito, porque todo este paréntesis va a tender a 1, que está multiplicado por algo que tiende a infinito, y el resultado de eso es infinito. Por lo tanto, el único límite posible para calcular, para investigar si hay existencia de asíntotas horizontales, medio infinito. La conclusión acerca de asíntotas horizontales, ¿cuál va a ser? ¿Tengo asíntota horizontal o no? No hay. No. ¿No? Entonces, conclusión, no hay asíntota horizontal. Pero este dato es importante, lo voy a tener que considerar cuando haga el gráfico de la función. Asíntotas verticales, ¿tengo derecho en algún lugar de investigar si existe una asíntota vertical? Podés saber que en 0 capaz que hay una asíntota vertical. Capaz. Y entonces, ¿qué tengo que calcular? Cuando X tiende a 0 por derecha. Sí, y muy bien todo eso. Porque por izquierda
No. ¿No? Me voy a ir. Este de última después lo voy a sacar. Lo voy a poner al final de todo. Vengo acá y entonces voy a calcular el límite. Perdón. Ahora voy a investigar las asíntotas verticales. A ver si es que hay. Y la única candidata es para que exista una asíntota vertical, es que la asíntota vertical esté justo sobre la recta x igual 0, o sea, sobre el eje y. Pero para eso tengo que ver qué pasa. Límite cuando x tiende a 0 por derecha de x menos logaritmo natural de x. Bueno, ¿qué pasa acá? ¿X a qué tiende? 0. Bien. Cuando x tiende a 0 por derecha, logaritmo natural, ¿a qué tiende? A menos infinito. A menos infinito. Entonces, ¿a qué tiende toda esta expresión? Todo esto. A infinito. Infinito. Porque este menos con este menos se hace más y el resultado es infinito. Entonces sí tengo una asíntota vertical, ¿no? Por lo tanto, x igual a 0 es asíntota vertical de la gráfica de la función. Y ya tengo todo lo que necesito. Puedo hacer la gráfica a partir de ahora de todo esto. Sé que en 1, f en 1 me había dado 1 también, ¿no? Sí. Ese punto para mí es importante. 1, 1. La función dijimos, en este caso no hay tantas cosas por recordar. En algunos otros hay que tener mucho cuidado. En este es como bastante más simple. Es siempre cóncava hacia arriba. Acá tengo un mínimo relativo. Y sabíamos que desde 0 hasta 1 la función decrece. Desde 1 a infinito crece. Y tengo que pensar que hay una asíntota vertical en x igual a 0 que encima se va a infinito, digamos. Cuando x tiende a infinito, la función me había dado infinito y es siempre cóncava hacia arriba. Así que no tengo demasiadas... habría que ver acá cómo lo hace, ¿no? Ser más exquisito. Pero es algo así, la gráfica de la función. Bueno, lo quería mejorar y me salió peor. Algo así. Esa es la gráfica de la función. Que cumple con todas las cosas que fuimos realizando como estudio, ¿no? Una vez que tengo hecha la gráfica de la función, ¿quién es el conjunto imagen? Profe. Sí. Por ejemplo, si en el parcial nos pide que hagamos todo el análisis de una función y lleguemos a conseguir la gráfica tiene que ser bastante exacta o es un bosquejo general que represente ¿viste? los elementos que conseguimos. El bastante exacta queda como medio que, ¿qué significa? No, es que si la gráfica tiene este estilo, que me hagan ese estilo, no que me hagan algo así que no tiene nada que ver. Claro, que respete cuál sería la idea de la gráfica, pero bueno, los valores... ¿Saben por qué? Porque yo entiendo que muchos de ustedes, obviamente el GeoGebra no lo pueden usar, el celular no lo pueden usar, pero sí pueden usar una graficadora, porque las calculadoras muchas tienen graficadoras, y ustedes agarran y ponen la ley y la grafican. Entonces nos pasa muchas veces que la gráfica está espectacular, pero todo el análisis previo no tiene nada que ver con lo que dice la gráfica. Entonces, está mal. No, está mal. Entonces, que todo lo que ustedes hagan, aunque no sea una gráfica perfecta, que respete todo lo que vienen diciendo del análisis previo. Así que nada, más o menos. Que respete todas las condiciones. Bueno, y en este caso, entonces, el conjunto imagen, ¿quién es? Desde 1 más infinito. Sí. Y entonces, recién acá, cuando tengo la gráfica, estoy en condiciones de que en el punto 1, f de 1, la función no es solo que tiene un mínimo relativo, sino que es un mínimo absoluto. Pero recién cuando hice la gráfica completa. Previo no lo podía decir. Bueno, ahí estamos. Me voy a llevar este.
Bueno, lo mismo. Terminamos este y ya los dejo. Tengo que hacer lo mismo que hice antes con esta función, que sí ya no es muy parecida a la anterior. Tiene como un problemita en el dominio, por supuesto, pero es bastante diferente. Dominio. Los reales Los menos. reales. Sí, señor. Menos el 0. Ahí es e a la x dividido x cuadrado, ojo por las dudas. Bueno. El dominio es simétrico. ¿Qué se le va a hacer? Puede ser par. Veamos la paridad. Cuando digo paridad, muchas veces no es más que una manera de reducir en una palabra que lo que se va a estudiar son las dos cosas, si es par o impar, las dos cosas. Pero cuando uno habla así paridad, parece que solo es par. No, vamos a estudiar las dos cosas. Bueno, ¿cuándo una función es par? Si f menos x es igual a f de x. Bien, y te falta para todo x perteneciente al dominio, que es lo que hace que después uno se dé cuenta que el dominio tiene que ser simétrico. Y para que sea impar, F de menos x tiene que ser igual a menos f de x Sí, para el señor. dominio. ahora, como en los dos necesito calcular f en menos x, voy por ese lado. Voy a calcular f en menos x. Esto me va a quedar e a la menos x sobre menos x al cuadrado. O sea que esto es e a la menos x dividido, ya que esta lo voy a expresar en la misma forma que el enunciado, dividido x cuadrado. Y la verdad es que cuando tengo esto no tiene nada que ver con f de x. Por lo tanto, f no es par. Y tampoco tiene nada que ver con el opuesto de f de x. Por lo tanto, f no es impar. Otra forma, que creo que lo comentábamos en clase cuando me estuve pasando, cuando los dejé trabajando en un ejercicio, es para mostrar que no es impar, justo en este caso no me sirve, pero ¿se acuerdan que decíamos? Si una función tiene dominio simétrico y el 0 forma parte del dominio, para que la función sea impar, seguro f en 0, ¿cuánto tiene que valer? 0. 0. Entonces lo primero que hacía era, a ver cuánto vale f en 0. F en 0 me da 35. Listo, no es par, no es impar. Acá no lo puedo hacer, porque el 0 no forma parte del dominio. Pero también para descartar la paridad o la imparidad, qué sé yo, tomo f en 1 y calculo f en menos 1. Cuando yo ya sospecho que no es ninguna de las dos cosas, ¿no? Esa es la idea. Digo f en 1, f en menos 1, nada que ver. Son cosas distintas, son números distintos. Listo, si ya no se cumplió que f en 1 y f en menos 1 me dio lo mismo, la función par no es. Y si comparo f en 1 con el opuesto de f en menos 1 y tampoco me da lo mismo, ya un ejemplo en el cual no se dé esa igualdad tampoco va a ser impar. O sea, se puede probar el no par o el no impar con un ejemplo. Lo que no se puede probar con un ejemplo es que la función es par o que la función es impar. Eso es lo que hay que tener claro, cómo se demuestra. Yo, digamos, fui por el lado más formal de evaluar f en menos x y de ver que ninguna de las dos, digamos que f en menos x no es igual ni a f de x ni al opuesto de f de x. Me lo saco de encima así. Una vez que pueda analizar, en este caso factible la paridad, me voy para cálculo de f'. Este es mi f, ¿no? Bueno, vamos con f'. Como esto es una división, ¿sí? Esto es e a la x sobre x cuadrado, voy a tener que derivar esa división. Entonces, hago así. Y tengo la derivada del numerador, que es e a la x, por el de abajo sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, sobre el denominador al cuadrado. Queda la cuarta. De nuevo, como yo voy a querer ver
quiénes son los números críticos, me va a interesar factorizar o expresar bien reducida la derivada para igualarla a 0. En este caso voy a tener e a la x por x, que puedo sacar factor común. Y entonces me quedaría x menos 2. O sea, esto es c a la x menos 2, sobre x cubo. Bueno. ¿Dónde no existe la derivada? En el 0. Pero no pertenece al dominio. Perfecto, eso es lo que quería que repasemos una y otra vez. La derivada no existe en 0, pero el 0 ni siquiera forma parte del dominio de la función, así que no voy a tener un número crítico porque la derivada primera no exista. Sí, cuando le igualo a 0, ¿cuándo va a valer 0 esta fracción? X igual a 2. No le queda otra opción, porque e a la x, ustedes saben muy bien que siempre es distinto de 0, entonces para que este numerador sea 0, quien va a tener que anular a ese numerador es la expresión x menos 2, que se anula cuando x vale 2. Entonces este es el único número crítico. Entonces yo, vieron que siempre me hago el dibujito. ¿Dónde estás? ¿Dónde está el que hice recién? Estábamos adelante. Siempre me hago el dibujito de dónde estoy parada en el dominio. Bueno, yo lo voy a hacer acá también. Mi dominio. El 0 lo saco de por sí. Entonces ahora, para lo que es la derivada, yo al 0 lo tengo sacado. Y tengo como número crítico el número 2. Entonces, cuando yo tenga que analizar el signo de la primera derivada y tenga que armar mi tablita, tengo que tener en cuenta que hay 3 sectores que tengo que analizar. De menos infinito a 0 abierto, porque el 0 no forma parte del dominio. Desde 0 a 2 abierto y desde 2 a infinito. Y veré qué es lo que pasa con el signo de la primera derivada, ¿no? En este caso, entonces son 3 renglones asociados con ese estudio. De menos infinito hasta 0. De 0 a infinito. Perdón. De 0 a 2. Y de 2 a infinito. Este corte en 0 no es por el cálculo de la derivada, sino porque no formaba parte del dominio de la función. Entonces el signo de f' y el comportamiento de la f. Bueno. A ver. Candidato, qué sé yo, tomo el menos 1. La derivada en menos 1. A ver qué signo tiene. F' en menos 1. Esto va a ser e a la menos 1 por menos 1 menos 2 sobre menos 1 al cubo. Arriba tengo menos 3. Abajo tengo menos 1. Menos menos es más. Esto es 3 sobre e. Positivo. Después, de 0 a 2, puedo elegir el 1. F' en 1. ¿Qué me queda? E a la 1, e por 1 menos 2 sobre 1 al cubo. Menos e. Negativo. Ahí acá voy poniendo la creciente. Acá decreciente. Y de 2 a infinito, qué sé yo, elijo el 3. F' en 3. Me queda acá, e a la 3 por 3 menos 1, 1 sobre 3 al cubo
Lo que importa es que es positivo acá, por lo tanto la función acá crece. Ojo, en este cuadro en 0 no voy a decir nada, porque el 0 no forma parte del dominio. Voy a prestar atención a lo que pasa acá, que en 2 la función viene decreciendo y crece. En x igual a 2, f tiene un mínimo local. ¿Y qué me va a interesar hacer ahora? Reconocer cuál va a ser el punto dentro de la gráfica. Entonces, una de las cosas que voy a necesitar conocer para después esbozarlo, como hicimos en el caso anterior, es calcular f en 2, porque después voy a identificar ese punto. F en 2, que sale de hacer esta cuenta. E a la 2 sobre 4. Esta es la ley de la función. O sea que ese punto va a ser un punto para mí importante a considerar. Todo eso fue para la primera derivada. Vamos con la segunda derivada. Estos ejercicios son siempre iguales, nada más que cada uno tendrá su dificultad al momento de evaluar los signos, ¿no? Por las dudas, f' era e a la x por x menos 2 sobre x cubo, ¿no? X menos 2 acá. Ahí estamos. Segunda derivada, tengo que derivar todo eso. ¿Qué le vamos a hacer? Queda un poco largo, porque tengo que derivar el numerador. Y para derivar el numerador tengo un producto. Entonces, para derivarlo tengo que derivar el producto. La derivada de este producto es e a la x derivado, que me queda lo mismo, por x menos 2 sin derivar, más e a la x por la derivada de x menos 2, que es 1. Ahí derivé el numerador, pero para la regla de la derivada tengo que multiplicarlo por este denominador sin derivar. Después menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, 3x cuadrado. Y abajo el cuadrado de x cubo. ¿Qué me queda ahí el cuadrado de x cubo? X a la 6. X a la 6, sí. Bueno, y de toda esta cosita que ha quedado en el numerador, tengo que sacar factor común porque necesito investigar los candidatos a puntos de inflexión. Entonces, abajo queda el x a la 6. Y arriba voy a ver lo siguiente. A ver. E a la x. E a la x. E a la x. E a la x afuera. Entonces me queda x menos 2 más 1, de sacarlo de acá. Todo esto multiplicado por x cubo. Menos x menos 2 por 3x cuadrado. Como que me saqué, voy a hacerlo en cuotas por las dudas. Me saqué, lo primero que veo que es e a la x de todo. Y acá adentro, ¿qué puedo sacar también factor común? X menos 2. No. Ah, no. No, porque tengo este término y este término. Pero sí que puedo sacar factor común, porque puedo. X. Algo más que x. Acá aparece x cubo, acá aparece x cuadrado, o sea que puedo sacar x cuadrado. Entonces queda, de esto, queda este primer término multiplicado por x. Entonces me queda x menos 2, bueno, más 1. ¿Cuánto es x menos 2 más 1? Acá adentro, X menos 1. claro, x menos 1, pero voy a multiplicar por una sola x. Y después, como acá estoy sacando x cuadrado, me va a quedar menos x menos 2 por el 3, que no lo saqué nunca. Y acá x a la 6. Esto continúa todavía.
Puedo simplificar este x cuadrado con este x que me va a quedar a la cuarta. Entonces me queda e a la x sobre x a la cuarta. Y acá adentro, a ver, x por x cuadrado. Después me queda menos x. Y acá tengo menos 3x con este menos, que con este menos x de acá me queda menos 4x. Y después como numerito queda acá menos 6, con este menos de adelante más 6. ¿Me queda igual? Sí. No sé, se me ocurrió ir sacando así factor común acá. Por ahí yo hubiese sacado más rápido todo, pero se me ocurrió eso. Uno de última, si quiere, lo hace más tranquilo y pone más pasos en el medio si siente que se está perdiendo. Conclusión, llegamos a esta expresión de la derivada segunda. Entonces, bueno, lo primero, ¿dónde la derivada segunda no existe? Y no existe en cero, pero el cero ni siquiera formaba parte del dominio de la función. ¿Dónde la derivada segunda vale 0? Lo voy a igualar a 0. Para que la derivada segunda valga 0, Hay que hacerlo resolvente sí, porque e a la x siempre es positivo. sí señor. Voy a tener que pensar en cuándo x cuadrado menos 4x más 6 es igual a 0. ¿Qué pasa cuando resuelvo esto? Si yo aplico la resolvente, me queda menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado, 16, menos 4 por a, que es 1, por c, que es 6, menos 24, todo sobre 2 por a, sobre 2. ¿Qué pasa acá? Me da negativo la raíz cuadrada. No, no es que te da negativo la raíz cuadrada, es el discriminante, que es lo que está acá adentro, es negativo. Entonces, no le puedo calcular la raíz cuadrada de un número negativo. No que la raíz cuadrada te da negativo. El resultado no es negativo. Digo, lo de adentro es negativo. Por lo tanto, cuando uno se encontraba con esta situación, a nivel de raíces, ¿qué decía? No tiene raíces reales. Entonces, si uno tenía que hacer la gráfica de esta función cuadrática que no tenía raíces reales, ¿cómo iba a ser un poco la gráfica de esa función? ¿Cuál característica tenía? ¿Mm? Hacia arriba puede ser. Tiene ramas hacia arriba, porque el coeficiente principal es positivo, y no cruza nunca el eje X. Entonces, todos los valores que la función me va devolviendo, ¿cómo van a ser? ¿Qué característica tienen entonces? Positivos. Son todos positivos. O sea que cuando quise investigar dónde la derivada segunda vale 0, me doy cuenta que no vale 0 nunca, y al contrario, digo mucho más que eso. ¿Qué estoy diciendo? Que la derivada segunda es siempre positiva para todo x perteneciente al dominio, que es R menos el 0. Esto es siempre positivo. E a la x es siempre positivo. Abajo tengo una potencia de la x que es par, así que también es positivo. Por lo tanto, f es cóncava hacia arriba. Siempre, digamos, no estoy aclarando dónde. F es cóncava hacia arriba. Después veremos esto como lo esbozamos en la gráfica. ¿Qué más tengo que investigar? Dominio ya estaba, obvio. Paridad, imparidad. Primera derivada, segunda derivada. ¿Qué me falta? Asíntotas. Sí. Y acá tengo que investigar bastante, ¿no? A ver. Asíntotas. La función, la vuelvo a copiar acá para no perderla de vista, es e a la x sobre x cuadrado, donde dijimos que el dominio de la función es r menos el 0. Bueno, asíntotas, vamos ahora con las asíntotas horizontales. Bueno, ¿qué hago? ¿Qué planteo?
límite cuando x tiende a infinito Bien, y menos infinito. exactamente. Acá tienen sentido hacer los dos, ¿no? Límite cuando x tiende a infinito. Vamos a ver qué pasa con eso. De e a la x sobre x cuadrado. Cuando x tiende a infinito, e a la x tiende a infinito. Y x cuadrado también. Entonces ahí tengo permiso para aplicar L'Hopital. Esto va a ser el límite cuando x tiende a infinito de e a la x arriba y abajo 2x. Vuelvo a chequear y pasa nuevamente que esto tiende a infinito, esto tiende a infinito, otra vez L'Hopital, límite cuando x tiende a infinito de e a la x sobre 2. Resultado de esto, infinito. No tengo una asíntota horizontal que salga por haber investigado este límite. Ahora tengo que hacer el otro. Límite cuando x tiende a menos infinito. E a la x sobre x cuadrado. ¿Qué pasa acá? Cuando x tiende a menos infinito, ¿esto a qué tiende? A 0. Sí, señor. Esto, Infinito. sí. No tengo una indeterminación. Y al contrario, yo esto a propósito lo puedo como cambiar en la presentación. Esto lo puedo escribir así. E a la x por 1 sobre x cuadrado. No hice nada. En vez de escribir todo compactado en una sola fracción, lo separé en un producto. Entonces vuelvo a analizar. Esto sigue tendiendo a 0, obvio. Esta parte de acá sigue tendiendo a infinito, pero lo que me importa es el producto. ¿A qué tiende? Acá. 0. Pero no el producto, la fracción. 1 sobre x cuadrado. ¿A qué tiende? 0. Eso es 0, porque abajo tiende a infinito. 1 sobre algo que tiende a ser muy, 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 muy grande, el resultado es 0. Por lo tanto, el resultado de este límite, ¿cuál va a ser? 0. 0. 0 por 0. Entonces ahí sí aparece una asíntota horizontal. ¿Cómo es la asíntota horizontal? ¿Cómo se escribe? La asíntota es una recta. Igual a Sí. 0. Por lo tanto, y igual a 0 es una asíntota horizontal. Pero bueno, surgió porque estuve investigando este límite, no el otro. Vamos con las verticales. ¿Tiene sentido acá calcular alguna posibilidad de asíntota vertical? ¿Qué tendría que hacer? En 0. Sí, Por derecha y por izquierda. sí. Límite, ahora cuando x tiende a 0, vamos a hacerlo por derecha, ¿no? De e a la x sobre x cuadrado. ¿Qué tengo acá? Cuando x tiende a 0, por derecha. ¿Esto a qué tiende? 1. 1, porque a la 0 es 1. Abajo, 0. a 0, pero importante con valores que son siempre positivos. Entonces, en la conclusión, ¿cuál va a ser en cuanto al límite final? A infinito. Infinito. Infinito positivo. Positivo. Y si yo investigaba el límite cuando x tiende a 0 desde la izquierda, ¿en qué hubiese cambiado esto? Menos infinito. Tendría a menos infinito. No, Porque está elevado al cuadrado. esta tendencia, que es la que me tengo que tener cuidado de si tiende a 0 con valores positivo o negativo, la x tiene una potencia que es par. Así que no cambiaban nada. En ese caso, coincide el resultado con el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la misma expresión. Ojo con eso. Tengan cuidado. Es común así como hacer ese error. Bueno, conclusión. Por derecha y por izquierda la función tiende a infinito. ¿Tengo entonces asíntota vertical o no? Sí.
¿Y quién es la recta? ¿Quién? X igual a 0. Exacto. Asíntota vertical. Bueno, después de todo lo que hicimos, ahora hay que plasmarlo en la gráfica. Yo tendría, si estuviese trabajando, un papelito con todas las cosas. Acá voy a tener que pasar página por página. Pero creo que una de las cosas que fue interesante reconocer era, había un punto importante que era 2, f de 2, donde tengo un mínimo local. Bueno, más o menos, ahora lo estoy haciendo. Pongamos que tengo 2, acá f en 2. Positivo, ¿no? Ahí. F en 2, ahí. Después tenía asíntota horizontal, que venía por el lado de los números negativos, y cuál era el comportamiento desde 0, de menos infinito a 0. Según el cuadro de la primera derivada, de menos infinito a 0, la función era siempre creciente. Donde tengo una asíntota horizontal y donde a medida que me acerco a 0, según lo que acabo de ver en esta asíntota vertical, la tendencia de la función es a infinito. Entonces, tengo... y siempre es cóncava hacia arriba, según la derivada segunda. Después, de 0 a 2, la función decíamos que era una función decreciente. Acá sigo teniendo una asíntota vertical, que el límite por derecha de la función también tendía a infinito, o sea que viene así. Y desde 2 en adelante, seguía siendo cóncava hacia arriba y no tenía asíntota horizontal, porque el límite era hacia infinito y cóncava hacia arriba todo el tiempo. Ahí tenemos la gráfica de la función. Bueno, ¿cuál es el conjunto imagen? Desde 0 sin incluir a más infinito. Sí. ¿Y este puntito que era un mínimo local, es mínimo absoluto? No. No. Bueno. Otro ejercicio más entonces resuelto de estudio de gráfica. Hay un montón de otros más propuestos. Seleccionen si no tienen tiempo de los que están propuestos y todavía no hicieron. Hagan algún otro que les parezca que sale del estilo de lo que veníamos haciendo. Y cualquier cosa, por supuesto, se puede ir preguntando.